Bienvenidos a mi ruta Madrid-Dubái-Seúl que hice en septiembre de este año. Y nada, les quería explicar un poquito cómo funciona porque como he cogido este vuelo pues ya unas 7 veces, pues soy profesional. Ya facturada, no me han pedido el Quilleta, pero sí me han pedido el visado porque no tenía billete de vuelta. Y nada, súper fácil la verdad. Y ahora vamos a pasar el control de seguridad. Vale, ya hemos pasado el control de seguridad. Y normalmente los vuelos internacionales tienes que pasar el control de pasaporte y Emirates yo les puedo decir con seguridad de que se coge desde la zona S, como han visto en el vídeo se tarda como 22 minutos para llegar. Y un consejo super pro que les doy es, en cuanto pasen el security check, no piensen en bajar por las escaleras, bajen directamente con el ascensor, porque si se ponen a bajar escaleras pueden tardar incluso 5 o 10 minutos porque todo el mundo piensa que es mucho más rápido, pero está en el subterráneo y se tarda bastante. Para poder llegar a la puerta de embarque tenemos que coger un mini tren que está dentro del aeropuerto cuando pasas el control de seguridad. Y nada, una vez llegados allí tenemos que presentar los papeles ante la aduana. Esto es un poquito más complicado, pero yo creo que no hay nada que temer si tienes todos los papeles en regla y ahora mismo te lo explico. Lo único que vas a necesitar es el pasaporte en regla, es decir, que no esté cerca de caducar ni nada de eso. Hay unas maquinitas, tú pones el pasaporte, miras a la cámara, te sacan una foto y pasas automáticamente. Si en cambio no eres de la Unión Europea, pues vas a tener que ir a un agente de aduana, que son unos polis que están allí, creo que es la Guardia Civil. Y nada, ellos te miran el pasaporte, te miran la cara, ven que está todo correcto y nada, pasas ya dentro de la zona de los vuelos. Y nada, ahora estamos en la puerta de embarque. Recomiendo mucho que si viajas con Emirates, suele ser el avión de las 3, que coman algo antes porque van a tardar en dar la comida, aunque sea almuerzo. Te lo dan sobre las 4:30 o así. Entonces recomiendo comer ahora. Hay bastantes restaurantes, hay un duty free, hay un Burger King y más cositas que la verdad es que no he mirado porque a mí me gusta descansar en este tiempo y comer algo. Bueno, una vez llegada la llamada al embarque, te pones en tu fila y ten tu pasaporte y tu billete a mano. Y así es como se ve el avioncito, que es un pedazo de máquina. Tiene 2 plantas. En tu asiento tendrás disponibles los auriculares y una manta polar. Y en esta pantallita pues tienes de todo, películas, series, música, las noticias, incluso creo que si pagas tienes wifi. Y pues despegamos. Cuando despegas y llevas un buen rato en el aire te dan la primera comida, que sería el almuerzo, y una pasta súper rara con goulash, creo que era. Estaba asqueroso, la verdad no me gustó nada. Pero el postre estaba increíble, no tengo ni idea de lo que era. Y nada, ya llegas a Dubái casi de noche. Aterrizando ya en Dubái es un poquito complicado. Lo primero que tienes que buscar es las conexiones y seguir este camino. En conexiones tienes que volver a pasar el control de seguridad. Y una vez dentro del aeropuerto, busca tu vuelo y vete a tu puerta de embarque para saber si existe o no. El aeropuerto de Dubái es súper chulo, es súper grande, tiene un montón de cosas y varios terminales, pero yo lo primero que hago es irme al McDonald's y pedirme el menú regional, que en este caso se llama Macarabia Chicken y es como un kebab, pero está de bueno, lo que no se imaginan, la verdad. Y nada, ya casi no tengo tiempo, me vuelvo a subir al siguiente avión. Y en este avión nos dan un neceser que dentro tiene calcetines, un cepillo de dientes, pasta de dientes y unas pegatinas. También te dan inmediatamente una comida y te dan kimchi, así que si te molestan los olores fuertes los vas a pasar mal aquí. Y me vuelven a dar otra vez comida. No encienden la luz en ningún momento del vuelo, así que estás siempre a oscuras. Y ya llegando a Corea empezarás a ver un poquito de islotes. Y ahora lo complicado. Como vienes de Dubái te van a dar una declaración de salud. Rellénala en el avión porque cuando te bajes del avión va a ser una locura. Pídesela a las azafatas. Luego, pues nada, buscas el sitio donde tienes que salir porque vas a tener que pasar por aduana de nuevo. Y nada, también tienes que rellenar esta Arrival Card, que fue horror mío no pedirla en el avión. Y busca Foreign Passports. Yo aterricé un viernes y los viernes vino un montón de gente de Japón y de China, así que estaba petado. Pero nada, ya estoy fuera, cojo mi maleta y me echo a la aventura. Espero que les haya gustado. ¡Chao!